Buenos días, mi nombre es Alberto de la Cruz, soy el Division Manager de Globe Testing para el área de monitorización y os quiero dar la bienvenida al webinar sobre monitorización proactiva con Apulse Active. Es una herramienta de medir la experiencia de usuario dentro del portfolio de Hewlett Packard Enterprise. ¿Medir la experiencia de usuario de qué? Preguntáis. Bueno, pues de las aplicaciones que utilizan nuestros clientes o nuestros usuarios. ¿Y por qué hablaremos de aplicaciones? Porque es una forma fácil de clasificar los servicios o interacciones que tenemos con nuestros clientes o usuarios. Una aplicación es un grupo de funcionalidades que guardan una cohesión entre sí por tener un contexto o funcionalidades comunes. Dado que vamos a medir la experiencia de usuario, lo mejor para conocer qué medir es poniéndonos en la piel del propio usuario. Aquí tenéis, por ejemplo, la web que tenía HP a principios de los 90 y podemos pensar qué nos parece desde el punto de vista de usuario. Pues nos puede parecer bonita o no, intuitiva, funcional. Aparte de ciertas opiniones más o menos subjetivas, habría que usarlo un poco para saber otro tipo de características. Esta es la web de HP hoy en día. Se aprecian diferencias sustanciales en cuanto a la imagen que da y a la usabilidad. Como antes, es necesario utilizarla para saber más de nuestra experiencia con ella, para saber si es rápida, si es fiable, o en resumen, si es lo que desearíamos para nuestros clientes o si es lo que desearíamos nosotros como usuarios, una aplicación que desearíamos usar o que nos resulta fácil y práctico utilizar, ¿no? Por eso no solo es medir la experiencia de usuario en función de lo bonito o lo práctico que sea. Es importante medir la experiencia de usuario porque las aplicaciones son el escaparate de la empresa y con ella vamos a proyectar una imagen de marca. La imagen de marca está condicionada con esta experiencia de usuario y una experiencia positiva con estas aplicaciones nos lleva a dos objetivos prioritarios. El primero es la fidelización de los clientes y el segundo sería la productividad de los usuarios. No todas las aplicaciones están de cara a nuestros clientes. Las aplicaciones internas también existen y lo que prima en ellas es la productividad. Se verá mermada si nuestra aplicación no está disponible o es muy lenta. El interfaz de la aplicación se estudia, se define y se diseña antes de la puesta en producción, pero después lo que va a primar es el rendimiento de la aplicación en sí. Y las aplicaciones que ponemos a disposición de clientes o empleados van a ser ese vehículo que va a proporcionar la vida a nuestro negocio y, por supuesto, a través de la cual vamos a conseguir beneficios, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Por eso las aplicaciones deben ser consistentes en su rendimiento predictivo. Si una aplicación presenta problemas o no funciona, toda la inversión en infraestructura y el tiempo que hemos dedicado y los recursos que hemos dedicado no merecen la pena y suponen una fuente de pérdidas. No tiene por qué ser directa, pero puede ser de forma indirecta, ¿no? Una imagen de marca o la imagen de marca o la lealtad se pone en riesgo si no monitorizamos las aplicaciones que usan nuestros clientes. Los clientes perderán la fe en nosotros si no perciben a través de una aplicación, si nos perciben, perdón, a través de una aplicación como lenta o que pueda tener problemas, ¿no? Ahora los clientes proporcionan su feedback todo el tiempo a través de las redes sociales o de las Apple Store o Google Play, ¿no? Pero no deberíamos esperar a tener esa clase de feedback a la hora de actuar y deberíamos ser proactivos en lugar de ser reactivos ante los fallos y monitorizar el rendimiento de nuestras aplicaciones de forma, pues como digo, proactiva, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo importante es el rendimiento para los usuarios en base a encuestas que se suelen hacer sobre
las aplicaciones, la usabilidad, el rendimiento, etcétera, etcétera. Vemos como, no sé, como parte destacable que un 79% de los usuarios que no están satisfechos con un rendimiento de una aplicación no volverán a utilizarlo. Y la regla de los 3 segundos, ¿no? Que dicen que los usuarios, un 40%, abandonan un site si las páginas tardan más de 3 segundos en cargarse y que esperan que cualquier página de una aplicación se cargue en menos de 2 segundos. Y también que un 44% de las personas que utilizan las aplicaciones hablarán de forma positiva, pero sobre todo de forma negativa, acerca de las malas experiencias online, ¿no? Una pregunta rápida que quiero exponeros ahora es sobre la experiencia de usuario. Vale. No sé si podéis verlo ahora. Ah, sí, perdón. Ahora. De acuerdo. Es si su empresa se monitoriza la experiencia de usuario en cuanto a las aplicaciones críticas, ¿no? Es importante conocer esto. Por favor, responded a la pregunta cada uno. Tenéis una serie de opciones en la sala, ¿no? Y poder responder si se está monitorizando o no desde vuestra empresa esta serie de aplicaciones críticas. Bueno, bien, por ahora gana el no se está monitorizando. Bueno, veo que eso es bueno para nosotros porque indica un punto a trabajar, ¿no? Precisamente con este tipo de herramientas, ¿vale? Veo que también hay gente que está respondiendo que sí se está monitorizando. Bueno, esto está muy bien. No siempre podemos tener la capacidad de monitorizar todas las aplicaciones que quisiéramos, ni las de cara al público, ni las internas, ¿de acuerdo? Pero es bueno tener una madurez en cuanto a la monitorización que vaya en esta dirección. Bien, continuemos. Si queréis saber el resultado, el 80% está contestando que no están monitorizándose la experiencia del usuario y un 20% sí está monitorizando la experiencia del usuario. Bien. Vamos a ver un momento. Ok. Bien, el entorno ideal que a todos nos gustaría tener a la hora de controlar las aplicaciones se presupone que están a nuestro cargo, ya sea como gestores de la monitorización, gestores del departamento de operaciones de una empresa o como owners o como responsables de una aplicación de negocio en sí. Como digo, un entorno ideal sería un entorno que nos sirviera para todo, evidentemente. Independientemente si cada aplicación de la cual somos responsables utiliza una tecnología u otra, o de si esta está desplegada de forma interna o si la tengo en un servicio de hosting, etcétera, etcétera. Este entorno ideal debería permitirme eliminar la necesidad de convocar reuniones de crisis cada vez que se observa un fallo en el servicio, ¿no? Debería permitirme también conocer rápidamente el origen del fallo para poder solucionarlo y de forma autónoma, sin tener que requerir en la mayoría de los casos a expertos en diferentes partes de nuestra aplicación. Y también debería enviarme, por supuesto, alertas cuando algo falla, pero no solo eso. Si hablamos del entorno ideal, personalmente a mí me gustaría que dicho sistema me enviara alertas basadas en analítica predictiva, ¿no? De esta manera podría corregir el fallo antes de que los usuarios finales se vean afectados. Y para facilitarlo todo mucho más, este entorno de monitorización debería poder ser fácil de usar para que no tuviera que aprender a utilizarlo en un curso específico y pudiera sacarle partido desde el minuto 1. Al final, lo que tendríamos como resultado de este entorno ideal sería una mejora en los SLA relacionados con mis aplicaciones y seguro que un montón de usuarios satisfechos, ya sean usuarios finales
o empleados que utilizan una aplicación interna. AppPulse Active, que es la herramienta que vamos a ver hoy, reúne las características que acabo de mencionar. Es una solución basada en un modelo software as a service y, por lo tanto, fácil de desplegar, que permite la monitorización de aplicaciones tradicionales, aplicaciones web, cloud o mobile, ¿no? Como digo, es muy fácil de usar e intuitiva. En menos de una hora puedes configurarla y obtener resultados de monitorización, cual es muy rápida, y te proporciona una visibilidad sobre la experiencia de usuario. Te permite aislar los problemas fácilmente en caso de fallo y te permite recibir alertas basadas en análisis predictivo. Aunque se trate de una solución SaaS, nos permite obtener la experiencia de usuarios no solamente externos, ¿vale?, en Internet, ¿no?, sino también experiencia de usuario acerca de aquellas aplicaciones que se utilizan dentro de la infraestructura de la empresa, dentro de nuestra intranet, ¿vale?, haciendo una conexión entre las sondas que hay internas y la plataforma SaaS de HP, que es la que maneja Pulse Active. AppPulse se basa en una monitorización sintética o simulada, es decir, que ejecuta scripts pregrabados que simulan las acciones de los usuarios con nuestras aplicaciones. Normalmente, cuando hablamos de experiencia de usuario, lo asociamos directamente a la experiencia que tiene un usuario final, pero no tiene por qué ser así. La monitorización sintética, como digo, se puede realizar sobre aplicaciones cara al público, sobre aplicaciones internas, como puede ser la web de la intranet de la empresa, la aplicación de reporte de horas o una aplicación de gestión de proyectos o de gestión de costes, etcétera, etcétera. Es por eso que aquí lo mostramos en dos partes, como veis en la slide, la monitorización externa y la privada o interna. Y otro punto muy importante a tener en cuenta es el de la reutilización. Los scripts que se utilizan en esta monitorización son los mismos que se utilizan para realizar pruebas de rendimiento en el entorno de calidad antes de su paso a producción. Por lo tanto, AppPulse cumple con la filosofía DevOps tan en boga últimamente y que optimiza la forma de colaboración entre los entornos de desarrollo, calidad y operaciones. Y dada la importancia de este punto, voy a preguntaros con otra encuesta una pregunta al respecto de las iniciativas de DevOps que se llevan a cabo en vuestra empresa, ¿no? Es básicamente si existen iniciativas de DevOps en su empresa, iniciativas en las cuales se tienen una serie de desarrollos ágiles, por ejemplo, que permiten reutilizar la parte de calidad dentro de la parte de operaciones o de producción, ¿no?, como hace AppPulse Active, que reutiliza estos scripts que se realizan en una parte en la otra. Y también, de forma general, las iniciativas de DevOps lo que hacen es facilitar la conversación, facilitar la comunicación entre los equipos de desarrollo y los equipos de producción, que muchas veces nos damos cuenta que cuando hay un paso a producción desde desarrollo, la parte de producción no se entera, la parte de operaciones no se entera, o cuando existe un fallo en producción, la forma de dar feedback a desarrollo y a calidad es mucho más fácil si los elementos son comunes. Por eso tanto hincapié últimamente en las iniciativas de DevOps. Ok, por lo que veo, la mayor parte de vosotros no tiene ningún plan de implantación de DevOps y algunos de ellos sí tienen planes para implantarlo y también alguno está utilizando prácticas de DevOps. Muy bien, esto sirve también para sacar más beneficios de negocio a esta clase de iniciativas. También hay alguien que tiene previsto implantarlo. Muy bien. Es interesante saberlo. Bueno, continuemos entonces. Bueno, también decir que para que todo esto sea posible, me refiero a que se pueda monitorizar tanto aplicaciones externas como internas, es necesario
que la plataforma de monitorización soporte los diferentes protocolos o formas de comunicación que tienen las aplicaciones, ¿no? Normalmente o de forma general se suele hablar de aplicaciones web para aplicaciones de cara al usuario, algunas con otras tecnologías más avanzadas como el True Client, el protocolo True Client o protocolo web también, y plataformas móviles. Pues todos estos protocolos están soportados por Pulse Active y además, como veis en esta lista, hay muchos más que pueden ser típicos internos como Siebel o Oracle Forms, etcétera, ¿no? Pero vamos, los más usados suelen ser el protocolo web, protocolo True Client, protocolo mobile True Client para acceder a las aplicaciones desde dispositivos móviles, que no lo he mencionado, pero también es posible monitorizar con este tipo de aplicaciones las aplicaciones con acceso móvil y, bueno, otros como aplicaciones.net, Java, etcétera. SAP, por ejemplo, que es muy demandada. Bien, ¿y cómo funciona Pulse Active? Pues es muy fácil. De forma general, se realiza una grabación de un proceso de negocio con una herramienta que lo que hace es grabar las acciones del usuario y convertirlo a un script. He dicho que esta serie de herramientas se utilizan scripts de monitorización, pero en la mayoría de los casos no es necesario conocer ni programación ni nada de esto, porque se utiliza, como digo, una herramienta que graba las acciones del usuario y la convierte a un script o a un entorno o un conjunto de acciones que internamente tienen un proceso de ejecución y que son muy intuitivas, ¿no? Una vez que hemos grabado ese script, se puede configurar, se puede añadir contraseñas, parámetros, etcétera. Se puede mejorar de diferentes aspectos para hacerlo tolerante a errores, por ejemplo, y se despliega este script en la herramienta Pulse Active en este caso, ¿no? Se despliega esa monitorización determinando desde dónde se va a monitorizar, de cuál va a ser la planificación, cuál va a ser la frecuencia de monitorización y los umbrales de las diferentes transacciones que contiene el script, ¿no? Si tenemos un script que hace login en una página, luego hace una consulta, por ejemplo, pues todas esas acciones las vamos a tratar como si fueran transacciones y esas transacciones van a tener un tiempo de respuesta que nosotros consideremos tolerable, ¿no? Que está dentro de unos límites aceptables y unos umbrales también que, pasado ese límite, serán como críticos o serán tipo warning, ¿no? De precaución, porque los tiempos de respuesta están siendo demasiado altos como para dar una experiencia de usuario aceptable. Bien, pues esto todo lo vamos a configurar cuando desplegamos la monitorización. Elegimos las localizaciones y después esto entra a funcionar y empezamos a ver los resultados en la plataforma. ¿De acuerdo? El tema de las localizaciones es muy característico porque hemos dicho que esto es una solución software as a service. Quiere decir que no tenemos que instalar nada en nuestra empresa necesariamente porque accedemos a una web, ahora veremos cómo es, y desde ahí configuramos todo. Y además utilizamos puntos de presencia que se llaman públicos para monitorizar desde esos puntos. Estos puntos de presencia pues, están localizados en diferentes países, ¿no? Incluso hay varios por país, dependiendo de la zona, lo cual nos permite tener una visión muy amplia y a nivel global, si fuera necesaria, de los accesos y la experiencia de usuario que está teniendo que está ofreciendo nuestra aplicación a diferentes grupos de usuarios basados en localizaciones. Ok, vamos a empezar a partir de ahora con una demo del producto, así que antes de nada quiero saber si tenéis alguna pregunta, podéis hacer las preguntas vía el chat. A ver, hay una parte de chat donde podéis poner vuestras preguntas o si me hago con los mandos, abro
la capacidad para que hagáis preguntas de viva voz. Vamos a ver si puedo habilitar el audio para todos. Parece que no. Mi botón de mute. Muted. Creo que está todo bien. Muted. Ok, bueno, utilizad el chat en este caso si tenéis alguna pregunta o hay otro punto donde podéis poner preguntas. Ok, de hecho tenemos una pregunta aquí. ¿Apple se integra con alguna herramienta? Sí, como veremos ahora luego, bueno, no lo vamos a ver en la demo, la integración, pero sí, estas herramientas se integran pues, con la mayoría de las, con herramientas de monitorización, otras herramientas de monitorización. En este caso, Apple tiene integración con Operation Manager de HP, OMI, con BSM de HP, Business Service Management, y aparte de eso puede exportar, exportar sus datos de forma que se pueden recuperar en otras herramientas externas mediante ficheros XML, mediante ficheros CSV, etcétera, de forma que puedo abrir una herramienta de reporting externa que yo tenga en base a la monitorización que ha hecho Pulse Active. Ok, pues vamos a ver cómo se hace, cómo utilizamos esta herramienta. Para ello voy a abrir un entorno de demo de Pulse Active que tengo preparado. Y aquí tenemos la primera pantalla donde podemos ver diferentes aplicaciones que estoy monitorizando con Pulse Active. Como siempre, el diseño de esta aplicación de monitorización tiene como un factor determinante la facilidad, ¿no? La facilidad de uso y la simplicidad. Por eso lo primero que vemos son todas las aplicaciones que están monitorizadas con una serie de indicadores aquí respecto a la disponibilidad y al rendimiento que me dan una idea ya de cómo están funcionando las aplicaciones que monitorizamos, ¿no? Vamos a pinchar en esta de Online Banking, que la tenemos preparada para que falle, evidentemente, si no se vería todo muy bien y no veríamos capacidades de esta herramienta. Bien, aquí tenemos un overview de cómo ha funcionado esta aplicación a lo largo del último día, en este caso. Vemos aquí, si seguís un poco mi mouse, mi ratón, veréis que hay diferentes marcos temporales, semana, pues las últimas 2 horas, las últimas 12 horas, el día, semana, mes, etcétera. Luego podemos elegir un rango de tiempo, en el cual visualizar la monitorización que se ha tenido. Y aquí vemos en un vistazo muy rápido tanto la disponibilidad, que la lleva esta línea de aquí, azul, como el tiempo de respuesta, que la lleva esta otra línea morada, y el número de fallos que se han producido durante este periodo temporal del último día, ¿no? Con esto ya puedo saber si mi aplicación está funcionando mal, bien o muy mal, como es en este caso. Yo puedo cambiar rápidamente aquí el rango temporal y veremos pues más o menos granularidad del gráfico, ¿no? A partir de aquí, todas las partes de este gráfico son clicables, de forma que yo puedo hacer drill down a investigar cada una de estas métricas que estoy obteniendo. El número de fallos, la disponibilidad, el rendimiento o incluso las alertas que han sido lanzadas en ese periodo de tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay lanzadas alertas de rendimiento acerca de la transacción Money Transfer. Tengo que decir que aquí este es un overview de toda la aplicación en general. La aplicación estará ejecutando una serie de scripts y dentro de esos scripts habrá una serie de transacciones. Esto es un compendio de todas las transacciones a la vez, ¿no?
Para hacer una investigación más a fondo de lo que está pasando en cada una de las transacciones, tendré esta parte de la izquierda donde puedo hacer esa investigación sobre las transacciones o los tiempos de respuesta que me está dando estoy recibiendo en la aplicación. Un poco más abajo aquí tengo unas recomendaciones sobre lo que ha pasado en la última hora y que es susceptible de ser investigado, ¿no? Aquí, por ejemplo, me está diciendo que 4 de las 21 transacciones que se están monitorizando han fallado en todas las localizaciones. Esto significa que algo falla dentro del core de la aplicación, que no es que estén fallando desde una sola desde un solo punto de monitorización, desde una sola localización que puede indicarme un fallo en la red o en las comunicaciones, sino que 4 de estas transacciones están fallando de forma generalizada para todos los grupos de usuarios, ¿no? Y en cuanto a rendimiento, pues tengo una media de 4,1 segundos de rendimiento. Ahora mismo no conozco cuál es el umbral. Y bueno, y que 2 de las transacciones están siendo críticas desde el punto de vista del rendimiento desde la localización New York, ¿no? Podemos ver directamente aquí el report de fallos o ir a un report de troubleshooting de estas transacciones a nivel de capa, pero en lugar de ello vamos a ir paso a paso, ¿no? Viendo las diferentes opciones. Aquí tenemos otra gráfica en la cual se puede ver tanto la disponibilidad como el rendimiento de las diferentes transacciones que estamos monitorizando, ¿no? Y aquí vemos que tenemos 2 tipos de transacciones, una de tipo script, en la cual dentro del script habrá X transacciones, estarán simulando X transacciones, y también tenemos una de tipo URL, que esto lo que hace es monitorizar una URL en concreto, ¿no? Y nos dice pues tanto la disponibilidad como los tiempos de respuesta. Aquí podemos ver que algunas de las transacciones están teniendo tiempos buenos y luego tiempos malos, otras están funcionando de forma estable a lo largo del tiempo. Pues desde aquí podríamos investigar por qué, por ejemplo, esta transacción está teniendo pues tiempos críticos en cuanto al rendimiento, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que desde todas las localizaciones que se están monitorizando, pues en determinados momentos están teniendo unos tiempos muy altos. En este caso se está monitorizando desde 3 localizaciones, una en Nueva York, otra en Los Ángeles y otra en Frankfurt, y aquí vemos en el tooltip que aparece el número de transacciones totales que se han monitorizado de este tipo, desde esta localización, cuántos han sido ok, cuántos han tenido problemas, el tiempo medio de respuesta. Por eso esta aplicación es tan efectiva en este caso, porque es muy fácilmente entendible, no se requiere aquí un curso para entender cómo funciona esta aplicación, y de forma muy rápida en una serie de reports ya tenemos toda la información disponible. Y fácilmente podemos llegar hasta el nivel de detalle más profundo, ¿no? Ok, desde aquí podemos pinchar sobre ella y nos llevaría a otra serie de informes, pero como digo, vamos a ir uno por uno, viendo las características de Appulse Active. En este caso tenemos una representación geográfica de las diferentes localizaciones desde donde estoy monitorizando, y aquí podemos ver cómo está en este momento, si hay alguna localización que está teniendo más problemas, que pueden ser achacables a temas de comunicaciones con nuestro frontend, ¿no? También tenemos una especie de línea de tiempo donde se nos muestra cómo ha ido evolucionando a lo largo del último día las diferentes localizaciones, ¿no? Y se nos muestra cuando alguna ha estado en estado crítico, y podemos tener así conciencia de anteriores defectos o anteriores problemas que hayamos podido tener. Otra forma de hacer un troubleshooting de los errores es seleccionar las diferentes localizaciones, ¿no? Y ver el tratamiento o la monitorización que ha habido de nuestras transacciones desde el punto de vista de las localizaciones. Aquí podremos seleccionar una o varias de nuestras
transacciones y ver cómo se ha comportado dentro de las diferentes localizaciones, ¿no? Y qué alertas se han lanzado respecto a estas transacciones, ¿no? Estoy en un entorno de monitorización, perdón, un entorno de demo que tiene datos recogidos a lo largo del tiempo, aunque no hay un patrón determinado que me permita mostrar, pues en un momento dado X ha habido una gran pérdida de rendimiento, ¿no? Pero más o menos se puede intuir que con estos tipos de gráficos podremos ver esto de forma muy rápida. Otro punto es cuando tenemos algún problema con una transacción, verlo individualmente, ¿no? Anteriormente hemos visto gráficos en los que se ven todas las transacciones de forma global, ¿no? Una visión global de la aplicación. Y aquí podemos llegar a monitorizar o a tener los datos que hemos recogido de la monitorización de estas transacciones de forma aislada, ¿no? Money transfer, check push, vemos que la disponibilidad, pues cuando se haya monitorizado, estos espacios indican que no se ha realizado monitorización o que no había disponibilidad de esta transacción, nos indican, en este caso, los tiempos de respuesta, cuando han sucedido. Aquí podemos filtrar por una localización o varias específicas y en esta parte podemos ver las métricas relativas a la disponibilidad, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que Money Transfer ha tenido un 0% de disponibilidad. Eso quiere decir que hay un error subyacente respecto a esta transacción, ¿no? Si clicamos aquí, nos va a llevar al log de fallos. Bueno, decía que iba a ir por orden, pero bueno, le he pinchado. En el log de fallos podremos ver los diferentes fallos o errores capturados por la herramienta de monitorización, cuándo han sido, qué tipo de error fue, desde qué localización se produjo este fallo, el mensaje que ha dejado esta herramienta este script de simulación, y nos está diciendo que hay un date picker que ha fallado, ¿no? Que ha fallado al seleccionar una fecha. Estaba intentando seleccionar un 11, pero no ha sido posible. Bueno, este fallo puede ser representativo para mí, que yo conozco la aplicación, o no. Si yo no conozco la aplicación, pues puedo pinchar aquí para obtener un snapshot del error cuando este se produjo, ¿no? Y este error, pues como decía el mensaje, se intentó clicar en el 11 de mayo, pero al estar deshabilitado no ha podido realizarse esta operación y ha saltado un error, ¿de acuerdo? De la misma manera, cualquier otro tipo de error, errores tipificados en HTTP, por ejemplo, error 500, error 404, todos estos tipos de errores también lo vamos a poder ver en el log de errores, ¿no? Bien, creo que estábamos por aquí, Layer Isolation. Aquí vamos a hacer una visión pormenorizada. Vamos a seleccionar alguna transacción que tenga, ¿vale? Aquí vamos a hacer un análisis de una transacción determinada o de varias a la vez para determinar en dónde se están yendo los tiempos de esa transacción. Aquí vemos que, bueno, una descomposición de tiempos en client time, download time, retry, time to fetch buffer, ese es el handshake, tiempo de conexión, tiempo de DNS, ¿vale? Esta gráfica nos dice dónde se están yendo los tiempos. Como vemos, en este caso, de las transacciones que he seleccionado, hay un predominio del amarillo. El amarillo se refiere al client time y quiere decir que esta transacción o estas transacciones en concreto están llevando, pues en este caso, 8,9 segundos en ser renderizadas dentro del navegador del cliente. O que hay tiempos de espera en la parte cliente, ya sea porque la CPU está ocupada, porque se está renderizando un applet, que suele ser lo normal, o que el browser está ocupado con diferentes peticiones, ¿no? Por lo tanto, esto nos podría decir que el problema está en el diseño de la aplicación o que por lo menos no está en la parte servidora de la aplicación.
Si fuera en la parte servidora, los tiempos mayores serían el time to first buffer, como por ejemplo hay en este caso, ¿no? Eso indica que en esta petición de aquí el servidor tardó en responder, y eso puede ser uno de los problemas que a mí me puede afectar o puede impactar más a los usuarios. El de client time se refiere al propio navegador del cliente y por lo tanto puede tener una raíz del problema que resida en el diseño de la propia aplicación o de los componentes que está sirviendo. Y para ir más al detalle todavía, podemos ver la descomposición de tiempos de los distintos componentes. Bueno, aquí tenemos todas las localizaciones seleccionadas para la transacción Money Transfer Login, en este caso, una cualquiera, no he buscado una característica, y nos dice todos los tipos de componentes que forman parte de esta transacción. Remarco lo de transacción porque una transacción no tiene por qué ser únicamente una página, sino que pueden ser una serie de peticiones a diferentes páginas que pues tienen un determinado objetivo de negocio, como puede ser pues una compra de un artículo en internet o una consulta de, pues, no sé, de un expediente de un empleado o de un cliente, etcétera, etcétera. Bien, estos componentes aquí la descomposición por componentes nos dirá cuáles de estos componentes son más pesados y están tomando más tiempo en ser descargados. En este caso, bueno, no creo que sea muy problemático, pero este componente de 16K aquí está tomando 3,2 segundos. Bueno, sí, puede ser bastante problemático, porque para 16K es demasiado tiempo, ¿no? Puede ser que el servidor que me lo esté sirviendo esté bastante ocupado, o sea un servidor externo, de terceros, etc. Bien, ¿qué más? Bueno, hasta aquí vemos que el nivel de detalle que puede dar a Pulse Active es bastante detallado, ¿no? Y que nos permitiría saber hasta a nivel de componente dónde pueden estar los problemas. No solo desde el punto de vista de comunicación, sino desde el punto de vista de los propios componentes que hay en cada transacción. Más cosas que podemos tener con Pulse Active es una visión de los SLAs, ¿no? Puedo definir SLAs para las distintas transacciones. Vamos a ver, voy a darle aquí a mensual porque no creo que haya SLAs definidos efectivamente de forma semanal, pero independientemente de los umbrales que yo le dé a cada transacción, puedo tener unos SLAs acordados internamente o con un cliente, de forma que los tiempos de respuesta o la disponibilidad sea determinada, ¿no? Un 90% de disponibilidad o un 80% de los tiempos de respuesta menores a 5 segundos. Esto también lo vamos a poder medir con Pulse Active, ¿ok? A nivel de cada una de las transacciones y con diferentes calendarios. Por ejemplo, aquí estamos viendo el de Business Hours y aquí uno de 24/7, o aquí podemos ver el número de outage o el número de caídas de sistema que hemos tenido, ¿no? También se pueden definir SLAs basadas en el número de outage. Y bueno, es una funcionalidad más que nos permite a Pulse Active. El log de fallos ya lo hemos visto. Estos SLAs también permiten lanzar alertas cuando se ve que hay cierto peligro de que un SLA se vea roto o no se vaya a cumplir. Y por último, también tendremos un log de alertas. Evidentemente, si esto es una aplicación de monitorización, vamos a poder lanzar alertas y acciones con estas alertas, de forma que no necesite estar mirando continuamente la aplicación para saber si hay un error o no. Recibiré esta serie de alertas vía mail, por ejemplo, y nos dirá los detalles de qué transacción ha fallado, desde dónde ha fallado, qué tiempo de respuesta o qué disponibilidad tiene, cuál es el umbral y por lo tanto por qué se está lanzando esa alerta, etcétera, etcétera. Bien, y más detalle, bueno, no se me ocurre ahora mismo más detalles acerca de
funcionalidades que pueda tener Apulse Active. Solo decir que, bueno, esta es una demo de solo lectura, pero podría enseñaros, si no, la parte de administración, que veríamos que es muy fácil. Se basa en dos partes, una en el download de software, el software que me permite grabar los scripts, y lo otro es simplemente una interfaz para subir el script y añadirle alertas y umbrales, ¿no? Hasta aquí sería la demo. No sé si tenéis preguntas sobre esto. Vamos a ver. Vamos a ver cuestiones. Esto está. A ver, que parece que no me abre bien. Ah, vale, pues sí, hay un montón de cuestiones. Bien. ¿Cómo se integra con otras herramientas similares como HP, BMS, BSM supongo que es? Bueno, BSM es otra herramienta de HP que se dedica también a la monitorización y que uno de sus módulos se llama BPM y es otra herramienta otra forma de monitorizar de forma proactiva. ¿Vale? Utiliza exactamente la misma tecnología BPM que Apulse Active. La única diferencia es que Apulse Active es una herramienta orientada a la simplicidad y únicamente se implementa en formato software as a service, mientras que BSM, bueno, tiene una serie de módulos más capaces, ¿no? O más avanzados, y se despliega en formato on-premise y en formato software as a service. ¿Que cómo se integra? Pues muy fácil, de forma natural. Dado que utiliza la misma tecnología, tú te puedes llevar tanto los scripts de Apulse Active, los puedes usar en BSM sin ningún tipo de cambio, ¿vale? Los que funcionan en un sitio funcionan en el otro, básicamente porque las versiones son paralelas. Y el envío de alertas que hay en Apulse Active, pues puedes enviarle alertas basadas en eventos que HPBSM también puede recoger desde el punto de vista de Operation Manager, ¿no? Si tienes Operation Manager, esos eventos se pueden recoger en BSM. Más que esta integración, que todas las alertas te puedan llegar a la consola central de BSM, pues es difícil, ¿no? Otra pregunta, aparte de tiempo de respuesta, ¿qué otros datos podemos obtener en la visualización de resultados? Bueno, esta herramienta se basa, bueno, no sé cuándo habéis hecho esta pregunta, si antes de la demo, durante la demo o al final de la demo, por el tiempo supongo que a principio. Los datos que se recogen en una monitorización proactiva son básicamente de experiencia de usuario, que son disponibilidad y rendimiento de transacciones. Y que al fin y al cabo son dos, o sea, es uno, el tiempo de respuesta de la aplicación. Si no hay tiempo de respuesta es que la transacción no está disponible. Aparte de esto, tenemos no directamente, no estamos capturando, por ejemplo, otro dato a nivel de transacción, pero a nivel global de la aplicación tenemos el concepto de volumen de transacciones que se han ejecutado. Tenemos otras métricas como pueden ser el número de errores, las tendencias, cómo ha ido evolucionando los tiempos de respuesta a lo largo del tiempo, las tendencias de tiempos de respuesta y también de disponibilidad. Lo mismo a nivel de localización, no solo a nivel global, sino a nivel de localización. Podemos detectar sessionizing, que se llama datos de temporalidad, como puede ser sesión de pues, cuando tenemos una campaña pues, si tenemos un e-commerce pues, de campaña de Navidad, de la campaña de verano, etcétera, etcétera. Todos estos seguimientos se pueden hacer con Apulse Active, ¿no? Y luego el nivel de detalle, pues lo que hemos visto, a nivel de componente, a nivel de transacción, a nivel de localización,
a nivel de descomposición de tiempos de cada una de las peticiones, etcétera, etcétera. Bien, más preguntas. ¿Me puedo descargar una demo en mi sistema para monitorizar mi web? Sí, sí. Se puede descargar una demo de 30 días en la cual puedes utilizar, esta plataforma y tú puedes crear tu script, subirlo, está limitado a una serie de transacciones, no sé cuántas son, no sé si son 4 o 5 o a lo mejor más, pero bastante limitada, y puedes tener pues, una visión de lo que está pasando en tu infraestructura, ¿no? Perdón, en tus aplicaciones a nivel de experiencia de usuario. ¿Vale? Otra pregunta, hablas de aplicaciones, pero para procesos de negocio que intervienen diferentes aplicaciones, ¿cómo se gestiona? Bueno, sí, bueno, he hablado de aplicaciones en general. No sé en concreto a qué te refieres, Javier. No sé si te refieres a una aplicación que utiliza diferentes tecnologías o una de aplicación que sea asíncrona. Vale. Si utilizas diferentes tecnologías, y con esto me refiero a que te utiliza un front-end tipo web, tipo HTML, por ejemplo, y luego utiliza una base de datos y luego utiliza otro sistema u otro protocolo de comunicación, ese tipo de aplicaciones se pueden tomar como aplicaciones diferentes, ¿vale? Dependiendo de la capa en la que quieras monitorizar, o aplicaciones comunes, ¿no? Si quieres ver todas esas interacciones o toda esa experiencia de usuario en las diferentes capas de una aplicación que utiliza diferentes tecnologías, Apulse Active puede hacerlo de manera independiente, pero no de manera global. Para esa manera global de entender una aplicación, tendrías que utilizar BSM, por ejemplo, con el módulo de Room, ¿vale? O con Diagnostics incluso también, ¿no? Que te permiten tener una visión end-to-end, incluyendo el backend, de las diferentes transacciones que se realizan desde el punto de vista de usuario final, ¿vale? Podrás simular el front-end con Apulse Active, por ejemplo, o alguna aplicación de backend también, pero si quieres que se te represente una aplicación global que utiliza varias capas en una herramienta de monitorización, tendrías que ir, como digo, a BSM. Que bueno, que si quieres más información, contáctanos. Ahora después daremos el mail de Globe Testing o la web de Globe Testing para que nos puedas contactar y te ampliamos sobre esto. Y una última pregunta que veo aquí es, aparte de alertas, ¿se pueden enviar informes de forma planificada? Sí. Perdón, eso me lo he saltado. Seguís viendo, ¿vale? Seguís viendo mi pantalla. Aquí, en esta opción, perdón, que vemos arriba a la derecha, cualquier pantalla que yo esté visualizando, podemos exportarla, enviarla por mail a un buzón, puede ser un buzón de una persona o un grupo de usuarios, y se formateará el informe que estemos visualizando como PDF o como CSV, y podemos enviar el día anterior o la semana anterior, ¿no? ¿Vale? Esto sería una opción ad hoc, es decir, que yo envío el informe en este momento y de forma manual. Pero también hay una, en la parte de administración, que no puedo visualizar ahora mismo, no puedo enseñaroslas, es una forma de planificar el envío de este tipo de informes. Yo puedo seleccionar cuándo se va a enviar y automáticamente se va a enviar pues, el reporte del último día o el reporte de la última semana a los buzones que yo tenga seleccionados. O sea que la respuesta es sí, que se puede hacer perfectamente. ¿Ok? ¿Más preguntas? En la parte de questions. No. Bueno, pues vamos a ver si continuamos.
Simplemente, como a modo de resumen, recordar las características principales de AppulseActive, en este caso, que hemos visto hoy. Es una solución SaaS, por lo tanto no necesita ninguna inversión ni infraestructura, porque lo que se paga es el servicio de monitorización. Rápido despliegue, porque en cuanto nosotros tenemos acceso a la plataforma, ya lo podemos usar, y el despliegue de una monitorización es rapidísimo. Grabar el script, los pasos del script y subirlo a la plataforma AppulseActive. Visibilidad, porque nos da visibilidad de este rendimiento y de la disponibilidad de las aplicaciones que monitorizamos. Toda clase de aplicaciones, porque podemos monitorizar, como hemos dicho, aplicaciones que soporten cualquiera de los protocolos que hemos listado anteriormente. Nos permite identificar problemas de rendimiento, problemas de comunicación, de redes, relativos a una localización en concreta, ver el impacto de ciertos grupos de usuarios, y que casa con la iniciativa o con las iniciativas de DevOps, ¿no? Que permiten pues esa reutilización de scripts, reutilización de recursos en general, y proporcionan un canal de comunicación mucho más dinámico y mucho más fiable con entre la parte de producción y la parte de desarrollo de calidad, ¿no? Y para finalizar, os quiero lanzar otra pregunta final, ¿no? Para conocer las características que consideréis más importantes dentro de la sesión que acabamos de ver, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes características de una aplicación de monitorización valoráis más, ¿no? Si es el tener un entorno único de gestión, si es tener una facilidad de despliegue, la facilidad de administración o la reducción del TCO, del Total Cost of Ownership, ¿no? Lo que viene a llamarse el no tener que desplegar la infraestructura o los recursos, tanto hardware como software, como de administradores, ¿no? en una solución de monitorización. Bueno, por lo que veo, según estáis respondiendo, la mayoría piensa que el entorno único de gestión es lo más importante, y bueno, luego hay diversidad en los criterios respecto a la facilidad de despliegue y pues los costes, ¿no? Los costes que puede haber secundarios o indirectos de esta clase de aplicaciones, ¿no? Bien, pues para finalizar el webinar, simplemente recordaros que, bueno, que podéis contactarnos en globetesting.com, o tenemos un buzón de ventas, sales-es@globetesting.com, y os podemos pues, solucionar cualquier cuestión que tengáis respecto... Uy, perdón, que estoy mostrándoos todavía el poll. Ahora sí, ahora veis la web. Que os podemos solucionar cualquier cuestión relativa a monitorización, o también, al ser nosotros ser una empresa de pruebas y monitorización relativas a la calidad del software, ¿no? Y recordaros que, bueno, que estén atentos a Twitter, a las diferentes campañas que lanzamos, porque tenemos bastantes webinars referidos a calidad del software, a testing, a pruebas de rendimiento y también a monitorización. Y creo que dentro de poco va a estar el Expo QA también, donde estaremos presentes de la mano con HP, vamos, porque nosotros somos una empresa que gestionamos o que implantamos soluciones basadas en el portfolio de HP, y estaremos con ellos en el Expo QA, que es en junio 6, 7, el 7, el 8 y el 9, no, el 8 y el 9 de junio, creo. Bueno, seguramente os llegará alguna recordatoria, ¿no? Si no hay ninguna otra pregunta, voy a repasarlo otra vez.
Si no hay ninguna pregunta más, que veo que no, pues nada, daros las gracias por atender a este webinar y espero hablar con vosotros pronto. Muchas gracias.